¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras atrapado en una tormenta? No me refiero solo a los truenos y relámpagos, sino a las tormentas de la vida, las que se desatan en tu corazón y tu mente cuando recibes un diagnóstico difícil. Pierdes a un ser querido, te enfrentas a una crisis financiera, o sientes el peso aplastante de la soledad. Estas tormentas pueden hacerte sentir perdido, abandonado y completamente solo, como si estuvieras navegando en un mar embravecido, en un bote diminuto y frágil. En esos momentos, es muy fácil preguntar en Dios ¿dónde estás? Es una pregunta susurrada en las salas de espera de los hospitales, gritada en casas vacías y pensada en la oscuridad de la noche. Si alguna vez te has sentido así, quiero que sepas que no estás solo. Hoy vamos a hablar de encontrar a Dios, no en la ausencia de la tormenta, sino justo en medio de ella. Vamos a explorar cómo su presencia es un ancla constante e inquebrantable, incluso cuando los vientos aúllan y las olas rompen sobre nosotros. Veamos una de las historias más poderosas de la Biblia. Imagina a los discípulos en su barca en el mar de Galilea. Eran pescadores experimentados, conocían estas aguas como la palma de su mano. Pero esta no era una tormenta cualquiera. Las escrituras la describen como una borrasca furiosa. Las olas eran tan altas que rompían sobre la barca, llenándola de agua. Era una situación de vida o muerte. El pánico se apoderó de ellos. ¿Y dónde estaba Jesús? Dormía en la popa, sobre un cojín, dormido. ¿Te imaginas su desesperación? Lo despertaron, casi acusadoramente, gritando: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?». Su miedo los había cegado. Vieron la tormenta, vieron el agua subir, pero por un momento habían olvidado quién estaba en la barca con ellos. Jesús se despierta, habla al viento y a las olas: «Silencio, cálmense». E instantáneamente, hay una calma total. Luego se vuelve hacia sus discípulos y les hace una pregunta que resuena a través de los siglos, hasta nuestros propios corazones. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esta historia es mucho más que un milagro. Es una lección profunda sobre nuestras propias tormentas. ¿Con qué frecuencia, como los discípulos, nos centramos únicamente en los vientos furiosos y las aguas crecientes de nuestros problemas? Vemos cómo se acumulan las facturas médicas, escuchamos el sombrío informe del médico, sentimos el dolor de una relación rota y clamamos a Dios: «¿No te importa?». Pensamos que debe estar dormido, distante o despreocupado, pero la verdad es que Él está ahí mismo, en la barca con nosotros. Su presencia no siempre significa que la tormenta desaparecerá al instante. A veces, Él calma la tormenta, pero otras veces, y esto es muy importante, calma a su Hijo en medio de la tormenta. Su paz no es la ausencia de problema, es la presencia de Dios. El verdadero problema de los discípulos no era la tormenta, era su miedo. Permitieron que las circunstancias fuera de la barca extinguieran la fe que deberían haber tenido por quien estaba dentro de la barca. Pensemos en otra historia, la historia de Job. Aquí había un hombre que lo tenía todo, era justo, rico y tenía una hermosa familia. Luego, en una serie de golpes devastadores, lo perdió todo: su ganado, sus siervos, sus hijos y, finalmente, su propia salud. Estaba cubierto de llagas dolorosas, sentado en cenizas. Sus amigos vinieron y, en lugar de consuelo, le ofrecieron acusaciones, insistiendo en que debía haber pecado para merecer tal sufrimiento. La tormenta de Job fue abrumadora. Clamó a Dios, lo cuestionó y luchó con su dolor. Se sintió abandonado e incomprendido. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, Job nunca maldijo completamente a Dios. Se aferró a un rayo de esperanza, a una creencia desesperada de que su Redentor vivía. Después de capítulos de la angustia de Job y la teología errónea de sus amigos, Dios finalmente habla, pero no le da a Job una respuesta clara y ordenada. No explica el porqué detrás del sufrimiento. En cambio, Dios revela su majestad, su poder y su soberanía sobre toda la creación. Le pregunta a Job: «¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra?». Señala las estrellas, el mar y los animales salvajes. En esencia, Dios estaba diciendo a Job: «No puedes comprender mis caminos, pero puedes confiar en mi carácter. Tú solo ves esta pequeña y dolorosa pieza del rompecabezas. Yo veo la obra maestra completa». Fue en esa revelación de la grandeza de Dios, no en la explicación de su sufrimiento, donde Job encontró la paz. Él respondió: «Ande oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven». La tormenta había cumplido un propósito. Lo había llevado a un encuentro más íntimo y personal con Dios.
de lo que jamás había conocido. A veces, la tormenta es precisamente lo que Dios usa para captar toda nuestra atención, para mostrarnos que Él es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar. Recuerdo una época de mi propia vida, una tormenta personal que parecía que nunca terminaría. Acababa de empezar una nueva empresa que realmente creía que Dios me había llamado a hacer. Invertí todos mis ahorros, mi tiempo y mi energía en ella. Durante los primeros meses, todo parecía ir mal. Socios claves se echaron atrás. La financiación se cayó y todas las puertas parecían cerrarse en mi cara. Trabajaba 18 horas al día, alimentado por café y ansiedad. Me quedaba despierto por la noche, con el corazón palpitante, mirando al techo y preguntándole a Dios: ¿te oí mal? ¿Por qué me guiarías hasta aquí solo para dejarme fracasar? El miedo era paralizante. Me sentía como un fraude. Una noche, en mi punto más bajo, abrí mi Biblia, buscando desesperadamente una respuesta. Mis ojos se posaron en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Ya la conoces. Se negaron a inclinarse ante el ídolo de oro del rey Nabucodonosor y fueron arrojados a un horno de fuego, calentado 7 veces más de lo habitual. Pero cuando el rey miró dentro del fuego, se asombró. Vio no a 3 hombres, sino a 4, caminando ilesos. Y el cuarto, dijo, parecía un hijo de los dioses. No fueron salvados del fuego, fueron salvados en el fuego. Y Dios estaba allí con ellos. Esa historia me golpeó como un rayo. Fue un mensaje divino directo a mi corazón. Dios me susurraba: puede que no te saque de este fuego ahora mismo, pero estoy contigo en él. No estás solo. Ese cambio de perspectiva lo cambió todo. Los problemas no desaparecieron mágicamente de la noche a la mañana, pero mi miedo sí. Me empecé a ver la mano de Dios en pequeñas cosas, un estímulo oportuno de un amigo, un pequeño éxito inesperado, un renovado sentido de propósito. Me di cuenta de que Él me estaba enseñando a depender, no de mi propia fuerza o de circunstancias favorables, sino únicamente de su presencia. La tormenta finalmente pasó, pero la lección que aprendí en el horno se ha quedado conmigo para siempre. En su presencia es mi victoria. Este es un tema recurrente en todas las escrituras. Piensa en David. Pasó años huyendo del rey Saúl, que intentaba matarlo. Se escondió en cuevas, vivió en el desierto y constantemente miraba por encima del hombro. Estas eran sus tormentas. ¿Y qué hizo? Escribió los salmos. Derramó su miedo, su ira y su dolor ante Dios, pero siempre volvía a la alabanza. En el Salmo 23, escribe: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dijo: me saltaré el valle. Dijo que caminaría a través de él. Y la razón por la que podía caminar sin miedo no era porque el valle no fuera oscuro o aterrador, sino porque sabía que el pastor caminaba a su lado. La vara y el cayado del pastor estaban allí para guiarlo y protegerlo. La presencia del pastor cambió la experiencia del valle. Entonces, ¿cómo cultivamos esta conciencia de la presencia de Dios cuando nuestras propias tormentas se desatan? Primero, debemos sumergirnos en su palabra. La Biblia no es solo una colección de historias antiguas, es un testimonio vivo y palpitante de la fidelidad de Dios. Cuando lees acerca de sus milagros para otros, construye tu fe para los tuyos. Cuando leas sus promesas, reclámalas para ti. Escríbelas, ponlas en tu espejo, en tu tablero, en tu billetera. Cuando los vientos del miedo comiencen a soplar, declara esas promesas en voz alta. Hay poder en declarar la verdad de Dios sobre tu situación. Segundo, ora con honestidad. No sientas que tienes que limpiar tus sentimientos para Dios. Él puede manejar tu ira, tu duda, tu miedo. Mira los salmos, son crudos y reales. Derrama tu corazón ante Él como lo hizo David, pero luego, como David, toma la decisión consciente de cambiar tu enfoque de tu problema a tu protector. Comienza a agradecerle por quién es Él. Agradécele que es fiel, que es bueno, que está contigo. La alabanza es un arma poderosa contra el miedo. Levanta tu mirada de las olas que se estrellan a tu alrededor hacia el que camina sobre el agua. Tercero, rodéate de una comunidad de fe. El enemigo quiere aislarte en tu tormenta. Quiere que creas que eres el único que está pasando por esto. Eso es una mentira. Cuando los discípulos estaban en la barca, estaban juntos en ella. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos amigos que nos recuerden las promesas de Dios cuando las olvidamos, que oren por nosotros cuando no tenemos la fuerza para orar por nosotros mismos,
y que simplemente se sienten con nosotros en nuestro dolor, sin ofrecer respuestas fáciles. Buscar ayuda, ya sea a un pastor, a un grupo pequeño o a un amigo cristiano de confianza, es una señal de fortaleza, no de debilidad. No intentes capear la tormenta solo. Finalmente, busca al cuarto hombre. En cada prueba, si miras de cerca, verás evidencia de la presencia de Dios. Puede que no sea la dramática división del Mar Rojo. Puede ser la palabra amable de un extraño. Una canción en la radio que habla directamente a tu corazón. Una paz repentina e inexplicable que se asienta sobre ti por un momento. O la fuerza para levantarte de la cama un día más. Estas son notas de amor de Dios. Son susurros en la tormenta, recordándote: estoy aquí, no te he olvidado, estoy contigo. Comienza un diario y escríbelas. Reconoce estas pequeñas gracias. Con el tiempo, construirás una historia personal de la fidelidad de Dios que se convertirá en un fundamento inquebrantable para tu fe. El propósito de la tormenta no es destruirte, es desarrollarte